Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes. Estamos emocionados. Está con nosotros un invitado muy especial en el programa del día de hoy. Está con nosotros, ¿cómo decirte? Poeta, compositor, productor musical, físico, Mario Dobri. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, la verdad que muy feliz de estar acá con ustedes. Es la segunda vez que vengo, después de un año casi. Y veo que el estudio está cada vez más lindo. Y ustedes también están cada vez más hermosos. Bueno, muchas gracias. La verdad que les agradezco mucho estar acá charlando. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Este pertenece al cuarto CD que grabamos con el maestro Lucy, que se llama Órbitas Urbanas, y es el único tema cantado del disco porque todo el disco es instrumental. Y se llama Bríos de Enero. Es un trabajo que hicimos con Raúl. Raúl hizo la música y yo la letra. Y aclaramos que Raúl es un excelente músico, digamos. Raúl es un genial músico. Y bueno, y está tocado con la orquesta, el ensamble de Raúl Lucy. Y bueno, ese es el tema. Ambientándonos un poco en la poesía, en lo que respecta a lo que vos escribís, a lo que vos te pasa, a lo que vos sentís, y te hago el paralelo a lo que vos estudiaste, porque vos sos físico. Sí. ¿Cómo haces, digamos, el pasar de algo que es generalmente se llamaba como algo ciencia dura o algo muy cientificista a algo que es completamente distinto, o qué podemos establecer como igualdad, que tienen en común ambas cosas, aunque uno desde un punto de vista lo ve como algo totalmente distinto, análogo? La palabra ciencia dura es una palabra muy antigua. Sí. Cuando, yo lo dije, digamos, sí, a propósito. cuando las cosas estaban muy divididas. Es decir, cuando la ciencia tenía como correlato algunas metodologías que no eran objetables, como podía haber sido la biología, que era objetable, o la filosofía en el caso de otros tipos de estudios, que eran objetables porque pertenecían a la observación o la idea que tenían las personas, y a veces no eran exactas las cosas. En la física o la ciencia, cuando se crea, lo que se trata es de que la experimentación repita el fenómeno. Eso la hace dura. La conjunción con las matemáticas sirvió, si bien la matemática no es una ciencia, es como si un arte. Es un lenguaje. Un lenguaje, sirvió porque se acoplaban perfecto para expresar los modelos. A medida que ha avanzado todo eso, hoy la biología tiene tanto de ciencia, física y dura, como lo tiene la física, porque hoy ya se entra en el mundo de la química, y de la química se desarrolla la química biológica, y donde entra y inserta también la física. Entonces hoy es un poco difícil decir eso. Lo mismo le va a pasar a la poesía como un arte de expresión literaria de un artista, porque la poesía es parte de un poeta. La poesía no es el poema. Los poemas son un accidente dentro de la poesía. Lo que está el poeta. El poeta, de alguna forma, se tiene que expresar. Y cuando se expresa su mundo interno. Y de pronto en el lenguaje encuentra la rima, encuentra el ritmo, encuentra la melodía, encuentra esas cosas que son rima, melodía y cosas de él mismo, de adentro. Su propia expresión. Y esa expresión la encuentra en una forma de escribir lo que él siente. Esa conjunción es la misma conjunción que la física. La física es ciencia y arte, porque lo que genera la física o el mundo de la ciencia es un montón de modelos en donde sabemos muy bien que no es la verdad. Sabemos que vamos a aducir una verdad. Sabemos que es una construcción la verdad. Cada verdad a la cual se llega es el camino de donde se parte. La mecánica clásica era una verdad, la mecánica cuántica es otra verdad, la mecánica relativista es otra, pero vamos viendo otros fenómenos que lo llevan adelante. O sea que es el imaginario del hombre el que dinamiza todo eso y va creando un lenguaje. Porque vos, para poder expresar algo nuevo, imaginás y debés crear el lenguaje para expresarlo. Cuando vos tenés que mirar tu cuerpo, tu interior como poeta, ves eso adentro y debés crear el lenguaje para poder expresarlo. Por eso te digo que es muy diferente la poesía que el poeta. Un poema, creo que se pone una máquina y te escribe un poema bárbaro, pero no expresa a la máquina.
expresa la rima, expresa una forma de cosas. Sí. En esa conjunción del conocimiento interno, para uno verse desde la dinámica de los modelos, de ver la realidad, objetable o no, y también ver la realidad interna de uno de expresión, nace la conjunción de la física y la literatura. Claro. Y vos, cuando eso te hizo ruido, digamos, desde muy joven, ya cuando estudiabas física, se te dio por empezar te diste cuenta que había algo dentro tuyo que te hacía, digamos, expresar ese lenguaje en la poesía. A la física llegué mucho después. Claro. Yo empecé a escribir realmente, mi primer poema que escribí fue a los 9 años de edad. Y fue por una serie de cosas que sucedieron. Incluso habría que agregar más porque sucedieron acontecimientos también en la familia que quizás determinaron alguna forma de expresar hacia afuera lo que uno sentía para adentro. Entonces empecé a escribir a esa edad el primer poema. Y de ahí en más escribí toda la vida hasta el día de hoy. Lo que pasa que cuando era muy joven, cuando era muy chico, de los 9 años, a mí me gustaba mucho leer, muchísimo. Y ya para ese entonces yo leía mucha historia, estaba muy metido en las cosas de historia. Y ya para los 12 o 13 años tenía muchísima erudición histórica, por ejemplo, temas como, me gustaba muchísimo la cultura azteca y la cultura incaica. Y tenía mucha erudición, sabía muchísimo, como a muchos chicos que estudian así. Y bueno, esa unión de la historia, en paralelo a la poesía que emanaba, se conjugaron para que yo me creara un mundo mágico de la vida y de las cosas de los hombres. Entonces escribí mucha poesía histórica, a los 12, 13, 14 años, en donde aparecían cosas de nuestra patria, como aparecían cosas de los incas o de los aztecas. Y ese mundo mágico me fue llevando paulatinamente cuando ingresé a Exactas. La física la abordé realmente recién a los 14 años, cuando, leyendo un tratado de Broglie sobre la mecánica cuántica, me puse a escribir una teoría del magnetismo, que era una teoría de un pibe, pero me enamoró. Era como haber entrado en un mundo donde el conocimiento estaba como para ser descubierto. Y bueno, eso me llevó llevando toda la adolescencia hasta que a los 20 años ingresé en Exactas. Buenísimo. Así que todo esto está unido a este enamoramiento enorme por todo lo que es el saber y la vida. Sí, es muy interesante hacer ese conjunto, esa idea global. Sí. Y lo otro te iba a preguntar, digamos, con el tema de la poesía, vos, es decir, las exponés libremente, también las conjugás como parte de hacerle música, o hay poesías que, digamos, decís, no le incorporo música. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, a los 17 años de edad, una hermana mía estudiaba guitarra. Entonces venía y tocaba la guitarra. Un día digo, ¿por qué no seguís esa rítmica que estás haciendo? Y se me ocurrió hacer la melodía sobre la rítmica esa. Y de ahí comencé a componer, yo no sé música, pero tengo bastante buen oído. Y entonces empecé a componer temas, con la melodía con las letras. Que es una rama de un sustracto dentro de la poesía, porque las letras, la letrística de canciones, realmente no es poesía de poeta, porque tiene muchos grados de libertad perdidos. ¿Lo viste que hay en estática los grados de libertad? Entonces, en los vínculos. Claro, los vínculos. Entonces, cuando vos lo viste, vinculás por ahí, quitas un grado de libertad y esto. Bueno, si en el poeta la melodía, la rima, la idea, el fluir de adentro son los grados de libertad con que el poeta se va a mover en todo el espacio, cuando un músico le va a poner la música, vos ya él está poniendo la melodía, la rima y todas esas cosas que son vínculos que coartan la libertad de expresión en un montón de grados. Por eso es más limitada que la poesía. Está mucho más limitada. Y más cuando de pronto, si viene alguien y te pone la música directamente y te dice, ponele letra a esto.
limita mucho más. Es más bien una técnica de trabajo, la letra, donde si uno tiene el arte de escribir y maneja perfectamente el lenguaje, la sintaxis y todo, la aborda más fácil, no cabe ninguna duda. ¿Nos querés leer algo? Sí, Me encantaría, Mario, que leas algo. Voy a leer una cosa sobre el tango, que escribí hace un tiempo atrás, y bueno, vamos a leer eso, a ver qué pasa. Bueno. El tango. La sombra de la tarde sobre tu rostro en sombras socava ese silencio que habita en mis nostalgias. Estoy casi de pena, envuelto en las tinieblas de tus labios de cera. Sobre la espera gris del humo que se queja, las notas imperfectas del bandoneón resuenan y siento que la bruma se abruma entre tu pelo y el horizonte gira, tambaleando en un gesto. No estás. Y mi esperanza se resume en tu pecho, brotando de la turbia sordidez de los miedos, y el diapasón emerge, esquivo en el regreso, bajo el eco feroz de un tango y su lamento. Los gritos industriales del barrio que se humillan tras la niebla en repliegue de un corazón que espera, se agitan con las luces del lampadario en sombras y tu rostro vacío se transforma en presencia. La grotesca agonía de cariátides muestran el torso demudado de la angustia agrietada sobre la luz trizada del empedrado oscuro en la calle más negra del abismo de piedras. Del fondo de mi alma rebrotan las palabras del adiós y el olvido, y aquel detalle oscuro, y el eco de tu voz es una antigua historia donde naufraga el tiempo y se anuda el destino. Qué bello. Interesante. Vamos a cerrar con un tema musical, pero antes te quería hacer una pregunta. Digamos, ¿cómo te llevas digamos, la poesía con el amor, digamos? Siempre uno relaciona mucho el tema. Vos en tu caso escribís sobre un montón de cosas, pero generalmente a veces los poetas es como que se estiran más o a uno, o particularmente a uno se le da por escribir cuando tiene algún desamor o cosas por el estilo. Son diferentes etapas. Escribí muchas cosas sobre poesía del amor. Lo que nunca escribí son golpes bajos. Los que me conocen y me leen, cuando escribo sobre el amor, siempre uno debe encontrar una forma de expresar que sea su propia expresión y que no caer en cosas que uno ya saben que son. Hay que buscar adentro de uno esos horizontes donde no se tocan y si hay que abordarlo y traspasarlo. Entonces, el lenguaje debe generarse para eso, el hecho lo tiene que ver uno, pero lo tiene que ver en esa forma, porque si no es más de lo mismo siempre. Sí, el lamentarse más sobre algo que uno ya... puede lamentarse, puede hacer lo que quiere porque la vida es la vida, ¿no? Pero hay forma de enfocar. Y uno tiene que hacer un inaudito esfuerzo de reenconcentrarse sobre sí mismo para poder llegar a esos lugares donde uno espera encontrar, en los pequeños lugares del organismo, los comienzos de lo que llamamos el amor, para poder decirlo. Y eso lleva a una poesía que el lenguaje, a veces, como yo digo, cuando yo escribo, una de las cosas que más siento, que el lenguaje debe tener volumen. Si el lenguaje no tiene... Yo le reí un poema. Este es un lenguaje con volumen, o sea, no es plano. Y muchas veces, muchos muchachos, gente o lo que sea, escribe poesía plana. Bueno, cada uno hace lo que quiera. Sí, yo no soy el dueño de la verdad. A mí me gusta la poesía con volumen. Y eso, el amor con volumen, es otra forma de hablarlo. Pero no me disgusta hacerlo. Está bien, eso quería saber. Bueno, nos vamos a despedir con un tema musical. Muchas gracias, Mario, por compartir este momento con nosotros acá en el programa. Y nos vamos a despedir con un tema llamado Secreto de Amor.